fin de su gloria, al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir su palabra. Hoy tenemos un tema especial. Vamos a buscar Filipenses 2, del 12 al 18, bajo el título Luminares en el mundo. Filipenses 2, del 12 al 18. La palabra del Señor dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque esté derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pues gracias al Señor por su palabra. Este texto de Filipenses desarrolla el tema de cómo tener un carácter perfecto delante de Dios en medio de un mundo que tiene una conducta imperfecta, tiene una ética imperfecta, y la iglesia tiene que tener un carácter totalmente de consagración, un carácter definido como cristianos. Recordamos que la iglesia de Filipos, en la zona griega, Pablo fundó esta iglesia y hubo una gran relación de mucho amor, de mucha identificación, y había una colaboración muy especial del fundador de la iglesia con la iglesia que estaba ahora ya bajo el cargo de otros pastores y ancianos, pero el apóstol Pablo siempre estaba corrigiendo en las iglesias en doctrina y tenía, aunque había una muy buena relación, estaba mostrando allí una necesidad de perfección de nuestro carácter. Recordamos que Filipenses es otra epístola de la prisión. Pablo está en Roma encarcelado, y a pesar de estar en la cárcel, él no habla de una manera derrotista, no está ausente de la iglesia, tiene en su corazón el amor y la corrección. Recordamos que había varios siervos de Dios que estaban pues en las iglesias e iban a la cárcel y comunicaban con Pablo pues cómo estaba la iglesia en su desarrollo. Y Pablo entonces tenía esa comunicación, tenía ese interés, y pues como un hombre de Dios estaba escribiendo estas cartas. Y la obra del Señor no se detiene, aunque haya un hombre en la cárcel, aunque la iglesia parezca estar en un tiempo de crisis, Dios nos bendice para que seamos, como dice este título, luminares en el mundo, o sea, iluminar en el mundo con una conducta totalmente distinta. Y vamos a hablar de dos cualidades de los creyentes que encontramos aquí en Filipenses 2, del 12 al 18. La primera cualidad como creyentes es constancia. Filipenses 2, versículos 12 y 13. El apóstol Pablo habló a la iglesia en muchas ocasiones de que permanecieran firmes. Aún en las circunstancias más difíciles, la persona que está en Cristo tiene que ser constante. Si está constante, puede continuar, puede ser bendecido, puede tener la obra perfecta de Dios en su vida. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Son tres ideas básicas del versículo 12. La primera de ellas, el versículo 12a, es que está hablando de una relación de amor. Dice, amados míos, como siempre han obedecido. Entonces, esta relación de Pablo con la iglesia de Filipos nos habla del amor ágape, el amor perfecto, espiritual, el amor que es firme, el amor que continúa en todas las circunstancias, y habla de una perfecta comunión.
Pablo decía con toda libertad, ustedes son amados míos. Un hombre ejemplar en la obra como Pablo tenía toda la autoridad porque amaba a la iglesia, demostraba su amor, su interés, su preocupación por la iglesia, pero reconoce también en ellos la obediencia. Dice, ustedes siempre han obedecido. Recordamos entonces que de las iglesias que Pablo fundó y a las que les escribe, en algunas ocasiones hubo correcciones. Había algunas correcciones en el carácter de las iglesias, pero en la carta de los Filipenses no hay muchas correcciones de carácter. Sin embargo, Pablo dice, ustedes siempre han obedecido y les pido que lo sigan haciendo así. Hay una gran comunión, hay un gran consuelo cuando tenemos obediencia. Qué hermoso que los creyentes descubramos siempre en la obediencia una respuesta de amor hacia las personas que fundaron la iglesia, como en este caso Pablo, o las personas que han estado al frente de la iglesia, pastores y misioneros y apóstoles y profetas que han estado al frente de la iglesia, realmente son personas que tenemos un amor con ellos. El amor a Dios se refleja también en el amor a los siervos de Dios, y con Pablo había esa perfecta relación allí. Y la obediencia siempre habla de que seamos corregibles. Nosotros no somos perfectos, nadie es perfecto, todos tenemos que ir siendo corregidos en la obra de Dios. Y Pablo dice también una segunda idea en este versículo 12, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, el apóstol sabía que perfectamente que no podía estar físicamente con ellos, no podía estar presente en la iglesia porque estando en la cárcel había un impedimento. Pablo no conocía exactamente los tiempos. La palabra de Dios revela que él estuvo con mucha paciencia en esa cárcel injustamente hasta que lo decapitaron. La historia dice, la Biblia no registra este evento, pero Pablo estaba en total disposición y decía, no estoy presente con ustedes, pero en mi ausencia aún así yo les pido que sigan siendo amados y obedientes, que mantengan ese carácter. La autoridad de este siervo de Dios era total en el sentido de estar mostrando el camino con la revelación, con la dedicación, con las misiones que fundó, con los escritos que Dios le inspiró, que el Espíritu Santo le inspiró. Bueno, este hombre estaba totalmente dedicado a la obra. Y dice, ustedes en todo tiempo han sido obedientes, en todo tiempo han mostrado ese amor. Entonces tenemos que ver ahí que el amor y la obediencia van de la mano. No podemos decir que el amor se separe de la obediencia o que la obediencia no muestre amor. Tenemos ahí un entendimiento más fino que llegar cuando notamos que el amor siempre tiene que dar obediencia y la obediencia es producto del amor. Entonces Pablo decía, con esta autoridad que tengo al fundar la iglesia, al pastorear, al poner ancianos, al visitándoles, estar con ustedes, ahora que no puedo estar físicamente, les pido que de la misma manera, como si estuviéramos de una manera cercana en esa comunión, en esa madurez que ustedes han mostrado, que sigan siendo obedientes. Y vemos entonces que también la obediencia es una evidencia de madurez. La obediencia es madurez porque no habla de una competencia con el líder o de descalificar al líder, sino que dice que la obediencia es una muestra del amor y esa comunión. Y dice también la tercera parte del versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, esta palabra ocupaos indica que los cristianos tenemos que estar ocupados, tenemos que estar comprometidos, tenemos que estar con responsabilidades delante del Señor. No podemos decir que creemos en el Señor y no nos ocupamos de la salvación. En este caso, la salvación es la vida cristiana. Ocúpense de la comunión, ocúpense de la obediencia y del amor para que puedan continuar. Manténganse ocupados en la obra de Dios. Posiblemente cuando nosotros estamos como desocupados espiritualmente, que no estamos comprometidos con el ministerio local de la iglesia, que no estamos desarrollando un servicio al Señor, eso nos hace estar débiles. Pero realmente tenemos la necesidad de estar ocupados en la obra de Dios. Los cristianos descansamos en Dios, tenemos una perfecta paz por la salvación que el Señor Jesús nos ha dado, pero tenemos que estar ocupados siempre en su obra. Tenemos que estar ocupados con ese compromiso ministerial. Pablo hablaba entonces también de una relación de trabajo en la iglesia local. Manténganse trabajando en su iglesia local. Manténganse sirviendo, manténganse viendo necesidades, manténganse respondiendo a todo lo que pueda surgir en la iglesia para que ustedes estén como verdaderos hijos amados ocupados en esta parte de la salvación que es la comunión. Personas responsables. Dios nos ha dado la salvación, Jesús murió en la cruz por nosotros, pero cada cristiano es responsable. Cada cristiano tiene que seguir siendo responsable de su conducta, de su comunión con el Señor, diríamos incluso nuestra oración personal, la lectura, el estudio personal, la formación personal en la obra es nuestra responsabilidad. Entonces tenemos que continuar ocupados con esto y con reverencia y cuidado. Cuando dice con temor y temblor, la palabra temor se refiere a la reverencia con Dios y el temblor es un cuidado.
Es una idea poco de repetición, que tengamos un temor y un cuidado, o temor y temblor en este caso, reverencia y cuidado, en la comunión que tenemos con Dios, pero también en el trabajo que hacemos como iglesia. Versículo 13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es un versículo clásico que hablamos de la autoridad perfecta de Dios, pero también hablamos de la obra que nosotros nos toca hacer. Dice ahí que el Señor produce el querer como el hacer. En su perfecta soberanía, el Señor pone el anhelo de servicio, el anhelo de comunión, el anhelo de entrega, de obediencia, el anhelo de amor entre nosotros como hermanos, y entonces tenemos la bendición de que el Señor está produciendo esto. Y tenemos nosotros que reaccionar a ese deseo del Señor, a esa obra del Señor. Recordamos que Dios es todopoderoso. En esa omnipotencia, el Señor tiene la capacidad de producir lo bueno en nosotros. Gracias a Dios, porque el creyente se da cuenta que lo bueno que tenemos, las cosas buenas que se producen en el carácter, viene por la gracia de Dios. Es un anhelo y una realización. Ustedes tienen el querer como el hacer. La palabra querer indica el anhelo, el deseo de hacer la obra de Dios. Un creyente tiene que estar anhelando estar en la obra. Estar compartiendo, estar sirviendo, los talentos que el Señor nos ha dado, las habilidades que Dios nos ha dado, que enseguida se describen, tenemos nosotros que estar ahí totalmente involucrados en estar alabando al Señor con ese servicio que tenemos para Él. Él produce el querer y el hacer. En la iglesia todo es querer y hacer. Hay que anhelar las obras, hay que anhelar los servicios, hay que mostrar el deseo de servir, pero también hay que hacerlo. Hay que estar comprometido para estar en esa obra, en esa realización. Hay una obra completa, porque hay ocasiones en que anhelamos a la obra, pero estando ya en el momento de servir, muchos nos mantenemos inconstantes, ya no nos queremos comprometer y entonces tenemos ahí una falla de carácter. Y dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, además de que tiene la omnipotencia, tiene la soberanía, tiene una voluntad perfecta. Recordamos que la voluntad de Dios es perfecta, totalmente perfecta para nosotros. Entonces, lo que Él produce en nosotros, el anhelo de servicio y el hacer el servicio como realización también, lo está produciendo Dios. Es parte de la vida de la iglesia. La iglesia está viva porque Dios la pastorea, porque Dios es el que está produciendo el anhelo y el servicio. Las habilidades, las capacidades, los anhelos y los servicios que se hacen allí vienen por la gracia de Dios. Entonces, la fuente de todo el deseo del servicio es de parte de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, está viva, está sirviendo, está en capacidad de hacer la obra porque Dios está en medio, pues poniendo el anhelo y poniendo la capacidad de realizar. Y es una voluntad, decíamos, perfecta. Entonces, esa buena voluntad del Señor siempre se tiene que realizar. Cuando maduramos, cuando queremos glorificar al Señor, tenemos que aprender a seguir en esa perfecta voluntad del Señor. Nosotros como cristianos también tenemos que ser constantes y obedientes. La obediencia es característica del cristiano. Realmente es una anticultura o una contracultura, porque en el mundo no cristiano se ve como que la obediencia es debilidad. Parece que la obediencia es así como falta de habilidad, es falta de carácter, dicen algunos, pero realmente no es así. Nosotros somos obedientes porque es parte de la obra de Dios en nosotros. Nada menos recordemos que el Señor Jesucristo se sujetó a la perfecta voluntad del Padre y del Espíritu Santo al venir a la cruz a morir por nosotros. Y la palabra dice muchas veces que Jesús obedeció, que fue obediente. Entonces, si el Señor, que es Dios, que es perfecto, que no necesita mostrar nada porque lo tiene todo y porque Él es todo, Él fue obediente, cuanto más nosotros también tenemos que ser obedientes. La obediencia es parte de nuestro carácter. Y finalmente la obediencia nos va a llevar a mayores bendiciones. ¿Cuántas veces la desobediencia nos ha traído problemas? Cuando no obedecemos, cuando no somos constantes, cuando no estamos en santidad, caemos en pecados y estamos dañándonos mucho y dañamos a los que nos rodean. Pero el obedecer siempre trae bendición. Entonces esa obediencia, como decíamos, parte de la madurez cristiana, tenemos que crecer en esa obediencia. Tenemos que verla como una virtud, porque la obediencia es una virtud. En la palabra de Dios, la obediencia es una virtud. Y la fe y la reverencia que tenemos que mostrar en todo el servicio al Señor va a ser evidente. Gracias a Dios, porque al servir al Señor notamos que la gente tiene fe. La gente sirve al Señor porque con su fe quiere servir, no quiere quedarse estática, no quiere quedarse improductiva, quiere producir, quiere hacer la obra de Dios, y de esa manera lo podemos mostrar ahí. Pero también siempre con toda reverencia. Nuestro servicio tiene que ser con reverencia, no un servicio desafiante o un servicio que incite a la desobediencia, sino una fe perfectamente reverente. La obra del Señor es motivarnos a la actividad de la obra del Señor, la actividad que se tiene que hacer como iglesia. Gracias al Señor, porque en todas las iglesias la motivación viene de Dios.
Y el Señor ha hecho la obra perfecta en nuestros corazones y pone el deseo de servir. Por eso es una grande bendición. Realmente es algo sorprendente para nosotros ver cómo surgen los nuevos servidores o servidoras, porque Dios pone su deseo, el deseo de Él en el corazón de ellos. Y el deseo es servicio. Gracias a Dios por todos los que sirven. En la iglesia nunca sobra nadie para servir. Siempre necesitamos gente que quiera servir, que se quiera comprometer y que esa actividad que realizamos como iglesia siempre nos damos cuenta que el Señor la está produciendo. Por eso decimos que haya algunas autoridades humanas en la iglesia, ministerios que están formando, que están al frente de la iglesia, es una parte del orden de Dios. Pero quien está produciendo en el corazón la obra siempre es el Espíritu Santo, siempre es Dios. Entonces, cuando usted quiera servir, cuando usted tenga su deseo en estar en las cosas de Dios, manténgase, sea constante y sirva, porque el servicio siempre es una grande bendición. Hay una segunda cualidad de los creyentes que es la humildad. Filipenses 2 del 14 al 18. Recordamos que la humildad es un carácter ajeno a la soberbia. Es un carácter de sencillez, es un carácter que no tiene pretensión. Y esto es una orden de Pablo aquí, el Espíritu Santo diciendo a Pablo en este escrito, los 4 versículos dice, hagan todo, versículo 14, sin murmuraciones y contiendas. Este versículo es corto, pero tiene un contenido muy amplio respecto a la trascendencia que tenemos nosotros como personas humildes en la obra del Señor. Cuando dice hacer todo, es un imperativo de alcance total. O sea, ustedes en la iglesia van a hacer muchas cosas. Van a estar en el servicio, van a estar capacitándose, van a atender a las personas, van a evangelizar, van a edificar, van a enseñar, van a administrar, van a tomar algunas responsabilidades. Pero todo esto que ustedes hacen es una orden de Dios. No era el apóstol Pablo quien daba la orden, sino Dios, y a través de este hermano pastor y misionero, dice, hagan todo lo que tengan en la iglesia. Las actividades que se tienen que realizar se tienen que hacer siempre con ese alcance, con esa medida. Entonces, la obra aquí de la humildad tiene que ver también con la acción. La humildad no es inactividad. La humildad no es no hacer nada. La humildad no es quedarnos estáticos. La humildad es mostrar el carácter de Cristo, que decíamos, siendo Dios se hizo hombre, fue humilde en todo aquí en la tierra. Entonces, nosotros también tenemos que mostrar ese mismo carácter y hacer la obra. Lo que nos corresponde hacer siempre como una parte de la obediencia a nuestro Señor. Tenemos que hacerlo todo. No dice, limítense en lo que hacen o no se comprometan, porque hay personas que a veces llegamos a esa situación de ya no queremos comprometer. La Biblia dice, hagan todo, comprométanse, estén en la obra, pero luego dice, sin murmuraciones y contiendas. Entonces, esta definición del carácter cristiano, antes de lo que habla de la humildad, recordamos que la murmuración es una falta de amor. Y en la aplicación de esto a lo que es la iglesia tiene una diversidad de aplicaciones porque es muy fácil murmurar. Recordamos que murmurar es descalificar a alguien, es hablar mal de alguien cuando no está presente y muchas veces tiene la intención de descalificar. Muestra una falta de amor, muestra una falta de unidad, muestra una falta de concepto que Dios nos da como cuerpo de Cristo y las personas podían murmurar. Decía Pablo, por favor, hermanos, hagan todo, pero no murmuren. No estén murmurando porque eso no es de Dios, no va a edificar. Dice, sin murmuraciones y contiendas. Recordamos aquí la palabra contienda es una violencia fuerte, cuando hay una adversidad entre personas. Contencioso es una persona que tiene violencia hacia los demás. Se dice que tiene hostilidad hacia los demás. Entonces, en muchas ocasiones esto se nota, lleva a un enfrentamiento. Hay una falta de amor, hay una falta de reconocimiento, hay una falta de identidad como cuerpo de Cristo y es muy intencional el tener este tipo de contiendas. Entonces Pablo dice, hermanos, no hagan nada por murmuración ni por contender. Versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, la meta que decía Pablo a estas personas que él pastoreaba es que fueran irreprensibles. Irreprensibles sin reprensión. Alguien que no requiere corrección. Imagine qué precioso carácter de un creyente que no se le tiene que reprender de nada. Y la palabra irreprensible aparece en varios contextos, desde los evangelios, las cartas paulinas y las cartas generales. Y bueno, esta noción de que no nos tengan que llamar la atención de nada, que no nos tengan que corregir, habla de una total dedicación.
No es casual que alguien sea irreprensible, no es opcional, es un trabajo. El ser irreprensible es un trabajo de sujeción, de carácter, de bendición, de amor, de corrección en las cosas de Dios, para que no nos tengan que estar diciendo que estamos mal en algo. Y Pablo dice a esta iglesia tan amada, ustedes tienen que llegar a ser irreprensibles. No dice ustedes son, dice para que sean. O sea, es un anhelo, todavía es una posibilidad y un compromiso. Sean irreprensibles delante del Señor. Pero también la palabra irreprensible está unida a sencillos. Empieza la noción de humildad. Sean irreprensibles y sencillos, o sea, sin ninguna pretensión, en esa santidad, en esa sencillez, ustedes tienen que ser irreprensibles y sencillos. No habla de soberbia, es exactamente lo opuesto. Irreprensibles y sencillos. Qué carácter tan precioso de un creyente que es sencillo, que no tiene complicaciones, que no tiene doblez, que no tiene dos actitudes o dos formas de manejarse, sino que tiene una sencillez, que no es pretencioso. Y dice Pablo, ustedes tienen que ser irreprensibles y sencillos en medio de una generación maligna y perversa. Esta declaración se aplica exactamente igual que en el tiempo de Pablo y nuestro tiempo. La generación que no conoce de Dios es maligna, o sea, siempre tiene el corazón de estar haciendo el mal. Vemos ahí la tragedia del hombre, creado a la imagen de Dios con muchas habilidades, la inteligencia, la creatividad, habilidades que Dios ha puesto en el hombre, pero también hay una malignidad, hay un deseo por lo malo, hay una tendencia a desobedecer, hay una tendencia destructiva, y esa tendencia es de la generación maligna. Esto no es bueno, es malo. De hecho, la definición de maligno habla de alguien que tiene la intención de dañar, la intención de hacer daño a los demás. Dice, y perversa. La palabra perversa es que se ha desviado del plan correcto. Recordamos que Adán y Eva fueron creados perfectos antes del pecado. Sin embargo, con el pecado nos hemos vuelto perversos, nos hemos vuelto desviados. Se desvía nuestro carácter, se desvían las intenciones, se desvía lo que Dios quiere hacer, se desvía nuestro corazón. Y dice, ustedes están en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, si ustedes son creyentes diferentes a la generación maligna, tenemos que ser una generación benigna. Una generación de bien, de perdón, una generación de cualidades y de virtudes reales. Y la palabra perversión, que es desviación, ustedes entonces tienen que estar correctos, tienen que estar en una ortodoxia de vida. Recordamos, ortodoxa quiere decir de camino correcto o de camino antiguo. Ustedes tienen que ser diferentes a esta generación. Para que ustedes resplandezcan, tienen que ser diferentes. Si la iglesia no es diferente, no resplandece. Si la iglesia es igual, maligna y perversa, entonces el mundo no va a notar la obra. Pero cuando nosotros somos benignos y somos santos, sea lo opuesto, maligna y perversa, entonces podemos ser notados como luz para llevar la palabra del Señor a las personas que no le conocen. Los creyentes tienen que ser luz, ¿sí? Los inconversos son mal y desviación, pero los creyentes son luz. Tienen que llevar a la gente iluminando hacia las cosas de Dios. Recordamos que el Señor Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. O sea, la sal de la tierra porque evitan que se descomponga, evitan la putrefacción, evitan que se siga descomponiendo moralmente, espiritualmente la sociedad. Con un creyente que detiene la injusticia, que no está con la corrupción, que no está con la maldad, se está deteniendo lo malo. Pero también tenemos que dar luz. No nada más es detener, sino dar. En este caso, la luz, un creyente que está en santidad, tiene que iluminar a las personas. ¿Cómo hablamos de honestidad? Pues siendo honestos. Si nosotros somos luz en la honestidad, no es casual, no va a ser así algo que surja solo, tenemos que estar siendo luz. Es muy difícil ser luz en un mundo de tinieblas, pero Dios nos llama a ese reto. Sean como luz en medio de un mundo que está en las tinieblas. Así versículo 16 de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, no he trabajado en vano. Entonces, aquí habla la palabra asido, entendemos perfectamente, tiene que decir totalmente aferrados a la palabra de vida. Nosotros como creyentes vivimos por la palabra de Dios. Por eso todos los días tenemos que leerla, estudiarla, profundizarnos, escuchar estudios, predicaciones, ministerios, estar en la palabra del Señor siempre. Porque si nos descuidamos de esa cercanía que necesitamos tener con la palabra del Señor, nos vamos enfriando, nos vamos debilitando. Dice, asidos a la palabra de vida. Hay muchas actividades, hay muchos compromisos, pero siempre hay que estar con la palabra de vida. La palabra de vida es la palabra de Dios. Y dice, ustedes están asidos a la palabra de vida para que en el día de Cristo, recordamos aquí el día de Cristo, habla del día que el Señor juzgue a su iglesia. En el tribunal de Cristo, dice ahí, ustedes van a estar firmes delante del Señor. Y yo me puedo gloriar de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Entonces, Pablo tiene una conciencia perfecta de que él no es autónomo. Como ningún ministro es autónomo, dependemos totalmente de Cristo.
Separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces, dice Pablo, ustedes tienen que estar asidos en la palabra de vida para que en el día de Cristo, en ese tribunal de Cristo, yo me pueda gloriar. O sea, tenga la alegría de que no corrí en vano, ni trabajé en vano. Entonces, el siervo de Dios tiene ahí un fruto. La iglesia es el fruto. Realmente son personas, no son edificios, no son finanzas, son personas. Nosotros producimos personas. Las personas que son perfectas delante de Dios, en ese proceso a veces muy difícil de perfeccionamiento, de corrección, de santidad, dice Pablo, me voy a gloriar de que no corrí o trabajé en vano. Porque cuando el Señor me lleve al tribunal de Cristo y vea la obra que yo hice en Filipos, decía Pablo, bueno, entonces cada creyente santo, cada creyente consagrado, cada creyente útil, cada creyente perfecto en carácter delante de Dios es un motivo de gloria. Gloria para el Señor, pero también una gran alegría para este hombre de Dios. Recordamos que este hombre tan productivo, escritor, teólogo, misionero, un hombre de Dios dedicado de una manera tan especial, bueno, siempre hubo fruto. Siempre hubo fruto, aunque hubo tiempos difíciles, hubo tiempos muy complicados, pero él decía, tengo fruto. Estén firmes, hermanos, manténganse firmes, no se den la licencia de no estar firmes, porque el no estar firme es ya no estar, sencillamente no. Hay personas que piensan que no estando firmes aún están y no se dan cuenta de que ya no están. Realmente no podemos estar alejados de la firmeza en la palabra del Señor. Asidos a la palabra del Señor. Romanos 14:10, 2 Corintios 5:10 habla del tribunal de Cristo. Dice, porque es necesario, Pablo mismo, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Recordamos ahí entonces que la obra podrá ser personal, como dice de hojarasca o de madera o de oro. Entonces la obra de hojarasca va a ser probada por fuego, no dura, porque el fuego la consume. La obra de madera dura un poquito más, pero también se consume. Y sin embargo, si tienen una obra de oro, el oro al pasar por el fuego es depurado. Se va quitando la escoria. Entonces, que nuestra obra no sea de hojarasca, tampoco de madera, sino una obra de oro. Pero así se requiere de dedicación, se requiere de amor, de esfuerzo, de trabajo en la obra del Señor, para que esa obra del Señor sea perfecta en el obrero, que era Pablo, y el producto, que es la iglesia. Tanto Pablo como los filipenses, seguramente, ya desde que están en la presencia del Señor, este hombre de Dios y la iglesia que en su tiempo murieron, han estado en el paraíso con el Señor y esperan ser glorificados. En el día de los galardones del Señor habrá grande bendición para la gente que se dedicó. Versículo 17 dice la disposición. Y aunque se ha derramado en libación por el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Entonces Pablo habla de una disposición total. Y recordamos, no lo dijo, lo hizo. Estaba en la cárcel, estaba en un juicio, estaba sabiendo que Nerón lo iba a juzgar y lo iba a poder matar con una facilidad, porque fue lo que sucedió. Entonces Pablo dice, aunque yo se he derramado en libación por el sacrificio. Recordamos, libación es algo que era parte de los sacrificios, las ceremonias levíticas. Muchas veces eran líquidos que se ponían allí en las ofrendas y decía Pablo de manera metafórica, yo quiero ser como una ofrenda. Una ofrenda no tiene nada que ver con la salvación a otros, no tiene nada que ver con algo alternativo a lo que hizo Jesús, sino habla de la total disposición de un hombre que decía, estoy dispuesto a morir por la obra del Señor. Y fíjese usted los conceptos que tiene este siervo, dice, se ha derramado. O sea, no voy a estar resistiéndome cuando me quieran matar, no voy a estar mintiendo para no ir a la muerte. Porque como ha pasado con muchos que no fueron firmes y huyendo de la muerte negaron a Jesús o blasfemaron contra Jesús. Dice, voy a ser grabado como una libación el sacrificio. O sea, algo así adicional, algo anexo a un sacrificio para la gloria de Dios. Dice, pero este sacrificio y esta libación derramada es en el servicio de la fe de la iglesia. O sea, él se sentía un servidor de la iglesia. Tenía una autoridad, corregía, exhortaba, pero era para servir. Siempre para servir, dice, en el servicio de vuestra fe. Ese es el concepto de un apóstol. Quiero estar al servicio de la fe de ustedes, filipenses. Quiero enseñar, quiero compartir, quiero estar en la obra, quiero ser un ejemplo. Y dice, en ese servicio de fe de ustedes, me gozo y me regocijo con ustedes. O sea, no perdió el gozo sabiendo que lo podían matar, no perdió el gozo estando en la cárcel, decía, me gozo con ustedes. No dijo me gocé o me gozaré, dice me gozo. O sea, él tenía gozo en la obra de Dios, tenía gozo y disposición aún para entregar su vida. Entonces, este es el concepto de servicio que tenemos en la palabra. Y toda persona que quiera servir al Señor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y aún los servidores de apoyo,
diáconos, administradores, gente que hace misericordia, gente que preside, gente que reparte y hace todas las obras en la iglesia, tenemos que tener esa disposición. Me gozo aún que vaya a morir y me regocijo con ustedes. Entonces es una frase muy enfática cuando dice me gozo y me regocijo. Son dos palabras originales que se traducen como lo mismo, una gran alegría. Aunque yo pueda morir, estoy dispuesto para sufrir bajo el Imperio Romano, en el ministerio y por el ministerio, pero lo estoy haciendo con un gozo. Fíjese el carácter de un siervo de Dios. Me gozo y me regocijo con todos vosotros. No dice me gozo solo o estoy siendo protagonista. Dice me gozo con ustedes. Porque un siervo de Dios tiene un carácter por la gente. No es protagonista, no se sirve de la gente, no abusa de la gente. Tiene que servir a Dios a través del servicio a la gente. Y me gozo con ustedes. Dice el versículo 18, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces la invitación con la cual termina este párrafo dice que Pablo les dice a la iglesia, ustedes también, gócense. Ustedes, iglesia, involúcrense, aunque esté en la cárcel, aunque me puedan matar en cualquier momento, aunque no vaya a haber ya otra vez la oportunidad de vernos, gócense. Gócense porque ustedes son parte de este producto, de este fruto dado por Dios. Pablo compartía con la iglesia. Vemos en la carta una noción de compartir, la intención de compartir el sufrimiento, de compartir la soledad, de compartir la palabra, de compartir la madurez, de compartir desafíos, de pastorear. Integralmente a distancia, Pablo pastoreaba con sus cartas. Y dice, quiero compartir con ustedes este deseo, este anhelo que Dios que puso el Espíritu Santo en mi corazón ante la posibilidad inminente de morir. Quiero que ustedes se gocen conmigo. Hay un alto grado de comunión. Esta es la comunión genuina. Cuando no hay protagonismo y carnalidad, hay unidad. Tiene que haber unidad. Un hombre de Dios de tanta calidad, de tantas capacidades, decía, yo estoy dispuesto a morir. Y una iglesia de tanto amor y de tanto fruto y de tanta bendición delante del Señor, decían, estamos gozando con Pablo. No estaban contentos de que fuera a morir, pero estaban gozando la circunstancia de la comunión. Gozando el evento de estar juntos, estar en la posibilidad de compartir. No había, hoy tenemos tanta comunicación así electrónica, pero en esas cartas había una comunión. El Espíritu Santo usaba esas cartas para que Pablo se sintiera en comunión con la iglesia y la iglesia con Pablo. Y dice, este altísimo grado de comunión nos lleva a ser una iglesia viva. Nos gozamos aunque alguien vaya a ser muerto por la obra del Señor. Hay un gran dolor, hay un llanto. Vemos en Hechos, hubo ocasiones en que Pablo se despidió de iglesias y hubo mucho llanto en algunas de esas iglesias. Y la iglesia de los filipenses que tanto amaba a Pablo iba a llorar. Iba a llorar por la muerte de este hombre, pero se estaba gozando ante el carácter y el amor de este hombre de Dios. Esto es una iglesia viva. Ahora, la humildad aplicada a nosotros, hermano, tiene una cantidad realmente de necesidades que tenemos que cubrir. Las dos indicaciones, una participación total en la obra y actitudes reprobables que llegamos a ver ahí. La participación total habla de que nosotros estemos involucrados en el servicio. La iglesia está viva por el servicio de los que estamos como parte de. Entonces, tenemos que seguir participando. Tenemos que seguir haciendo la obra, tenemos que seguir predicando, enseñando, evangelizando, orando, haciendo todo lo que es la obra del Señor. Hay que seguir participando. No podemos tener el lujo de no participar, porque quien da ese lujo de no participar, pues se va despegando del cuerpo, se va despegando de la iglesia, ¿no? Y cuando habla de la murmuración, vemos que son dos actitudes reprobables, murmurar y contender. Y aquí aplicado a nosotros, la palabra murmurar, que decíamos es descalificar. Es una falta de amor, es reprobar y la otra persona a la que estamos reprobando no está presente para poder intercambiar las razones de esa murmuración. Tenemos que aprender que la murmuración es un pecado. La murmuración está en 23 ocasiones, 8 en el Antiguo Testamento y 15 en el Nuevo Testamento. Entonces es un pecado muy común. Recordamos el modelo de Jesús, Mateo 18, del 15 al 17, cómo perdonar al hermano. Jesús decía, cuando ustedes tengan un problema con alguien, el modelo es que hablen con la persona. Fíjese, hablar, luego hablar con testigos o compartirlo con la iglesia. Hablar es la primera necesidad porque realmente cuando alguien murmura no tiene el valor de hablar. Puede estar descalificando, criticando, interpretando algo que casi siempre está mal interpretado. Pero realmente es muy fácil hablar. Es muy fácil descalificar, es muy fácil decir que alguien hizo algo o no estar de acuerdo con lo que hizo. Pero se requiere valor para ir con la persona y hablar. Ha habido innumerables ocasiones, indudablemente que en la iglesia nos ha pasado, que alguien tiene un problema y no quiere hablar. Dice, no voy a hablar porque no quiero dar lugar o no quiero enfrentar. Y esto genera más murmuración.
Si alguien habla mal, está murmurando, es un pecado, no debe darse. Pero si alguien murmura, que tenga el valor de hablarlo con la persona o con el grupo o la iglesia o los ministerios de los que está descalificando. Qué difícil hablar de algo que no estamos de acuerdo, pero hablarlo es el modelo de Jesús, siempre es el modelo. Vaya y hable con esa persona. Si no hablamos, no hemos iniciado el proceso. Muchas veces esa murmuración que es infundada, que es falta de amor, que es una gran madurez, no tiene nada que ver con la obra de Dios, es una circunstancia que permanece porque no hablamos. Entonces siempre tenemos que hablar. Cuando en la iglesia tengamos un problema interpersonal, siempre tenemos que decir, por favor, hermanos, hable con esa persona, no me diga a mí, dígale a la persona. Hable con ella lo que usted escuchó, lo que vio, interpretó, y cuando usted hable puede ser que se arregle, sin ofenderse, pero por favor, hable. La segunda etapa dice, llaman 2 o 3 testigos. Hay otras ocasiones en que habla de la murmuración también, y este problema que nos genera mucho, y dice que toda palabra conste por boca de 2 o 3 testigos. O sea, si yo hablé con la persona, primer paso, hablé, y no nos pusimos de acuerdo, puedo venir con 2 testigos de la iglesia para hablar con la persona, para que nos demos cuenta de que alguno de los dos no estamos cediendo, o uno de los dos está mintiendo, o los dos es posible que estemos mal. Pero cuando toda boca de 2 o 3 testigos testifica que algo se hizo, ya debería parar ahí el asunto. Muchas veces sí viene cuando hablamos ahí algunos pastores o personas que estamos en algún ministerio de la iglesia para tratar de intervenir. Pero primero tienen que hablar. Si no hablan primero, no tenemos que intervenir ni los pastores ni otras personas. Cuando 2 o 3 testigos hablamos, tratamos de resolver, la idea es arreglar, la idea no es complicar. Quien no arregla cuando trata un problema mejor no tiene el carácter, no tiene el perfil de evitar la murmuración. Y dice, y cuando alguien habló y vino con boca de 2 o 3 testigos y la persona con la que tenemos el conflicto no se corrige, es un inconverso. La palabra gentil y publicano habla de un inconverso, ahí en Mateo 18. O sea, es gentil porque no conoce al Señor. Y es publicano porque su interés es económico. Recordamos que los publicanos eran las personas que cobraban impuestos siendo judíos y llevaban los impuestos a Roma. Entonces la comunidad judía los veía como una gran falta de amor. Lamentablemente habrá personas en la iglesia que no son convertidas, pues sí, muy tristemente, ¿no? Pero cuando alguien ya pasó el proceso, se habló con él y no corrigió, se trajeron 2 o 3 testigos y no corrigió, entonces dice, la iglesia puede saber que esa persona pues no está en Cristo. No tiene caso que estemos en una iglesia donde no estamos de acuerdo, donde no queremos obedecer, no queremos tener comunión y estamos generando esas divisiones. La murmuración en Hechos 6.1 fue de los griegos contra los hebreos. Decían que no había una distribución equitativa entre las viudas judías y las viudas griegas. Y esto no sabemos si fue cierto o no, pero trajo un problema a Pedro el apóstol y a los 11 que estaban con él allí y tuvieron que corregir, porque decían los griegos, parece que los diáconos que son judíos le dan mejor distribución a las viudas judías que a las viudas griegas. Entonces eso es una percepción personal, posiblemente tenía que arreglarse. Gracias a Dios que el Espíritu Santo dirigió a Pedro y a los apóstoles y dijeron, arréglenlo ustedes. Nombren algunos diáconos griegos para que no tengan ese conflicto. Y las personas muy buenas administradoras que van a estar ahí, que son griegos, Felipe, uno de ellos, y otros grandes evangelistas ahí, Esteban, dice, vayan a hacerlo con toda honestidad. Pero eso es una corrección que se tiene que hacer. A veces en la iglesia hay una percepción de injusticia, tenemos que hablarlo, no estar murmurando o hacer grupos o dividir. Dice también en Romanos 1:30 que los murmuradores son un grupo de pecado. Porque dice, son en la lista de Romanos 1, que habla de pecados, murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios. O sea, el que murmura está en un pecado. No es una libertad de expresión allí porque no hablamos a nivel social, a nivel humano, hablamos a nivel espiritual. No tengo que murmurar contra nadie. Siempre tengo que hablar de frente y hablarlo con las personas, y si no lo hago, no estoy entonces haciendo la perfecta voluntad de Dios y caigo en un pecado. Dice en 1 de Pedro 4:9, hospedados sin murmuraciones. O sea, realmente la murmuración era como una conducta común y decía, hay quienes hospedan y murmuran. Están recibiendo a alguien en su casa. La idea judía era como de amor, como de una hospitalidad. Dice, sin embargo, ustedes están siendo gente que murmura. No tengo que murmurar contra nadie. Si lo hablo directamente es de bendición. Si no lo hablo, no lo he resuelto, pero tengo que hablarlo con amor y con respeto, porque esa es la medida que decíamos, ¿no? También dice falsos maestros, Judas 16, los murmuradores y querellosos, dice, o sea, la gente que murmura no es nada lindo.
no es nada agradable, nada adecuado. Generalmente está dividiendo a la iglesia y es una característica de los falsos maestros. Judas habla de esto, versículo 16. Murmuradores y querellosos. Querellosos es que son conflictivos, ¿no? Una querella. Entonces, las personas que están murmurando en la iglesia, no debemos dejar que esto suceda. Tenemos que hablarlo, tenemos que corregirlo y tratar de arreglarla con amor para que no tengamos esa división. La palabra contender es discutir, altercar, combatir, luchar y pelear. Entonces habla de una adversidad fuerte en la iglesia. Hay 34 citas, 22 en el Antiguo Testamento y 12 en el Nuevo Testamento. O sea, es muy común la contención ahí. Es como ser adversarios y lleva a una actitud divisionista. No tenemos que llegar a un grado de discusión fuerte, a un grado de violencia, porque esto nos lleva a una contienda. De hecho, la palabra contienda es una parte de los pecados. Romanos 1, Gálatas 5. Dice que son gente con tensiones, ¿no? Y dice incluso hablan de una manera violenta, son adversarios y tienen pleitos. Pleitos, celos, iras, contiendas, son pecados. Entonces, en la iglesia no tenemos que contender. Si no estamos de acuerdo, otra vez, la idea es hablarlo. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Si es un asunto de doctrina, si es un asunto de la palabra, se tiene que llegar con la palabra. No tenemos la idea de que cada quien haga lo que quiera o diga lo que quiera. La palabra es muy clara, la palabra es muy completa. Si es una cuestión de gustos o de aficiones o de cultura, tenemos que respetar a los demás. Pero no podemos estar contendiendo por cualquier situación allí. Y las iglesias donde a veces la contención se hace. Es un pecado muy común también. ¿Cuál es el testimonio que tenemos nosotros? Que lleguemos a ser adecuados y sin pretensiones. Sean humildes, hermanos. Manténganse con humildad delante de la iglesia, apegados a la palabra y crecer en santidad para iluminar a los demás. Entonces, cada que nosotros estamos en la palabra, obedeciendo, que estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios, estamos siendo luz al mundo. Decimos, el evangelismo tiene que hacerse con predicación, tiene que hacerse con palabra, con estudio, pero también con testimonio. A veces decimos, es más importante uno que otro, son igual de importantes. Realmente todo se necesita. Porque si evangelizamos y predicamos y hacemos misiones, si estamos ganando gente para Cristo, edificando a la iglesia, es una grande bendición. Pero también tenemos que ser luz a la gente con nuestra conducta. Que la gente vea cómo administramos, cómo vivimos en santidad, en honestidad. Y esto va a llamar la atención de las personas y seremos luz. La iglesia no puede ser luz exactamente como Israel. No podía ser luz en su medio. La iglesia tampoco puede ser luz si somos iguales. Necesitamos una diferencia de conducta. En la iglesia tiene que haber santidad. Recordamos que somos una contracultura en el sentido de que tenemos virtudes elevadísimas. Si en el mundo es muy común la corrupción, nosotros tenemos que ser gente santa, gente honesta. Si en el mundo es muy común la violencia, tenemos que tener amor nosotros. Si en el mundo es muy común que haya ese enfrentamiento, nosotros tenemos unidad y comunión. Tenemos que ver los antivalores que hay en el mundo para nosotros tener valores cristianos genuinos, sin ninguna pretensión, porque así dice allí, no tengan ninguna pretensión, no sean soberbios. Si alguien tiene alguna capacidad, alguna preparación, algún ministerio, pues es por la misericordia de Dios. Y podemos desarrollarlo por la gracia de Dios siempre y sin ninguna pretensión, siempre agradeciendo. Recordamos que si no agradecemos al Señor, no le estamos dando la gloria. El que merece la gloria siempre es el Señor. Nosotros podemos tener trabajo, responsabilidad, administración, esfuerzo, pero siempre será por la gracia que el Señor nos concede para poder hacer esto. Entonces, en nuestro testimonio tiene que ser así, que nos vean totalmente ajenos a toda corrupción. No importa que nos cueste más, que se tarde más tiempo, no importa que no se pueda, según la manera no creyente o no cristiana de hacer las cosas, nosotros tenemos que hacerlo. Qué bueno que en nuestro medio haya personas con ese testimonio. Que alguien diga, tú eres diferente. ¿Por qué no aceptaste ese soborno? ¿Por qué no abusaste económicamente? ¿Por qué no usaste a esas personas? ¿Por qué no te enriqueciste ilícitamente? Bueno, pues es por la gracia de Dios. Entonces tenemos que manejar una conducta perfecta. Tenemos que crecer en santidad. Nosotros no podemos llegar a un nivel de santidad en el que ya estamos perfectamente. Siempre tenemos que estar creciendo en santidad. Tengo fallas de carácter, tengo fallas personales, hay circunstancias en las que no hice la perfecta voluntad de Dios, que Dios me corrija, que el Espíritu Santo me corrija y yo tengo que llegar a la santidad para realmente ser de testimonio. Que la iglesia sea un lugar siempre donde no hay esa corrupción, no hay esa diferencia social, no hay ese desamor, no hay esa violencia. Nosotros tenemos que ser gente de paz, la gente de la paz con el Señor. La relación que tenemos con la palabra del Señor, también tenemos que estar tomados fuertemente en esa palabra. Siempre es una necesidad entonces el que estemos estudiando esta palabra. No podemos tener un lugar en que ya estemos, un punto espiritual en el que ya no necesitemos estar asidos. Como recordamos la palabra asidos, totalmente aferrados a la palabra, hay que estar aferrados a la palabra.
El creyente que se aferra a la palabra, que la lee, que la medita, que estudia, que se compromete a estudiar y estar en la palabra todos los días de su vida, va a estar siendo tomado fuertemente de la palabra. Si el creyente no está tomado firmemente, se empieza a descuidar. Cuando no leemos la palabra, cuando no estamos atentos, cuando no estamos involucrados, entonces estamos cayendo en una tibieza espiritual o una frialdad espiritual. Tenemos que estar firmemente tomados con la palabra. Y eso se nota realmente. Quienes están tomados firmemente con la palabra siempre hablan de la palabra. Hablan de textos, hablan de citas, de lo que estudiaron, lo que vieron, o están involucrados en la predicación, en la enseñanza, escuchando, sirviendo, aún en la alabanza, en todos los ministerios. Tenemos gente que está dedicada a las cosas de Dios. Pero hay personas que ya no están tomados de la palabra. Y no les podemos juzgar, tenemos que orar por ellos. Pero no es correcto que un creyente tenga esa libertad de sentir que no puede conectarse, que no puede estar, que puede no involucrarse, porque el Señor nos va a juzgar. Recordamos eso, ¿no? Dice Pablo, para que en el día de Cristo yo sepa que no corrí en vano con ustedes, filipenses. Entonces, aplicado a los ministerios que nosotros tenemos, no corremos en vano, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre hay fruto. Por la evangelización, por el estudio, por la predicación, siempre Dios usa su palabra para que alguien sea edificado. Pero gracias a Dios que tengamos grandes hombres o mujeres de Dios dedicados al ministerio. Y los tenemos. Gracias a Dios tenemos personas dedicadas en la obra, que están predicando, que están enseñando, que están comprometiéndose con la palabra del Señor. Y entonces están produciendo un fruto. Y el fruto son personas. Qué bueno que la iglesia sea producto del trabajo de nuestros hermanos. Alguien empezó con la labor de hacer misiones. Recordamos, el misionero traspasa las culturas, va con otros idiomas para llevar la palabra del Señor. Y han sido muchos misioneros valientes, ¿no? La palabra más bíblica es apóstoles. Apóstoles dedicados a ir a llevar la palabra, a estar compartiendo en otras culturas, fueron valientes, fueron dedicados y tienen un gran ejemplo. Son personas que estuvieron nacidas a la palabra, ¿no? Realmente también tuvimos grandes predicadores. Gente que expone la palabra, gente que explica la palabra, gente que tiene una capacidad de hablar y de exponer el contexto de la palabra de Dios, todo el texto y toda la explicación de la palabra, la exposición, y es una grande bendición. Personas que con el evangelismo han llevado palabra en su medio. El evangelista en su medio cultural y social está llevando la palabra, y gracias a Dios, porque quienes están evangelizando. Aún ahora por medios electrónicos se tiene que hacer todo, y bueno, gracias a Dios, porque hay evangelistas también. Los que han sido pastores o maestros, personas que cuidan la iglesia y que están enseñando en la iglesia, están dando una profundidad en la palabra, se están metiendo en la palabra, se están llevando la palabra, pero tenemos que tener un fruto siempre. El tribunal de Cristo va a darse, nosotros vamos a ser juzgados. Cada persona que tenemos el privilegio de estar en el ministerio, tenemos también el compromiso de ser juzgados. No puedo quedarme con una actitud triunfalista o una actitud de desamor. Tengo que comprometerme en servir. Siempre tengo que estar sirviendo en la palabra. El gran ejemplo de Pablo y de otros grandes siervos de Dios fue el compromiso, el trabajo, la constancia. Entonces, en ese nivel de trabajo tenemos que hacerlo siempre nosotros. Pero también el fruto que tenemos. Vemos ahora algunos nos convertimos por esas personas que Dios usó para evangelizarnos o personas que Dios usó para formarnos en la obra. Y esto es una gratitud que tenemos en el corazón. Gracias por su esfuerzo, gracias por su trabajo, gracias por su disposición, gracias por su tiempo, porque ha sido de una grande bendición para que tengamos otros la edificación que necesitábamos. Pero también nosotros hoy tenemos que ser gente en el servicio y en el fruto. Cada creyente tiene que estar en el servicio de Dios y dando fruto. Siempre tenemos que tener ese fruto. Gracias a Dios que no seamos divisionistas, que no nos adueñemos de ningún ministerio. La iglesia es un cuerpo, tenemos diferentes funciones, capacidades, habilidades y edades. Y en ese medio tenemos que estar siempre produciendo. Que cada creyente diga, yo tengo este talento de parte de Dios y mi fruto es este. Tengo un grupo de personas, una pequeña célula de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, hombres o mujeres. Estoy evangelizando, estoy enseñando, estoy predicando, estoy aprendiendo. Estoy en la obra del Señor. Hay una radicalidad en el servicio. Tenemos que entregar nuestra vida. Dice Pablo, estoy dispuesto a entregar aún hasta la muerte para servirles a ustedes, filipenses. También nosotros en Cristo, hermanos, tenemos que servir. No es una actitud, decíamos, pues protagonista o de ventaja. El ministerio siempre es para servir. Gracias a Dios por esta grande bendición. Quiero servirles, quiero predicar a la persona que no conoce al Señor. Tengo el compromiso de llevarle esa palabra. Tengo el compromiso de invitarle, de explicarle el texto, de decirle qué dice la palabra de Dios. Tengo ese compromiso, entregar mi vida allí. Si tengo el ministerio como pastor o como maestro, también tengo que estar dedicado a esto. No es algo ocasional, no es algo para servirnos de la gente. Hay quienes parece que se sirven de la gente. Nosotros no nos servimos de la gente.
gente. Tenemos comunión y hay una grande bendición con la gente, pero siempre tenemos que estar sirviendo. Hay un servicio a la gente. Pablo decía, aunque sea como una libación en ese sacrificio, con tal de que ustedes tengan un servicio de fe y sigan creciendo. Entonces, cada hermano que estamos en la obra del Señor, no nos quedemos sin fruto. Pero el costo es seguir dedicados, seguir comprometidos, seguir creciendo, seguirnos capacitando, seguir siendo perfeccionados para esa obra. La iglesia tiene esa preciosa realidad que nos podemos continuar edificándonos a otros. No hay nadie que ya no pueda ser corregido, no hay nadie que sea perfecto en el sentido de infalible. Perfecto siempre es adecuado. La traducción de perfecto es adecuado. Que seamos adecuados, que seamos constantes, que estemos integrados, que reconozcamos en la obra lo que estamos haciendo y lo que hacen otros. Porque gracias a Dios que tenemos habilidades muy distintas. Hoy que la gente estudia tanto, que la generación joven se está preparando tanto, es una bendición tenerlo. Es una bendición que puedan servir al Señor. Pero también los niños que están apenas en formación son una grande bendición. Pueden involucrarse en el servicio. Y aún los ancianos, con las limitaciones de edad o de salud en ocasiones, también son una grande bendición. Pablo decía entonces, todos ustedes hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas. Es un texto corto, pero de grandes implicaciones. La invitación es a una reciprocidad. O sea, nosotros no podemos estar nada más recibiendo la obra o el trabajo del Señor, de un ministro, y no hacer nada. Tenemos que estar en una comunión. Tampoco podemos decir que estamos en el servicio del Señor y no estar trabajando por la obra, o no estar comprometidos amando a la gente. El amor se nota, el amor se tiene que evidenciar, el amor se tiene que demostrar siempre. Y en esa reciprocidad decía Pablo, gócense conmigo. Es posible que vaya a morir por la obra, pero gócense conmigo. Y ese nivel de amor es de lo más elevado que podamos tener, hermano. No hablaba de un tiempo, de una situación personal o pérdidas materiales. Decía, aún mi vida la quiero dar por la obra del Señor. Entonces, el concepto ministerial que tenemos aquí es muy elevado. Realmente en Filipenses es muy elevado el nivel de entrega, el nivel de capacidad de estar en el servicio. Y dice, y háganlo con una alegría profunda. O sea que en la obra del Señor también tenemos que ser gente alegre. Que no tengamos esa conducta amargada o amargosa, ¿verdad? Que estar allí como que no estamos contentos, como que no nos gusta nada, nada nos complace, y esa conducta rompe la comunión. Estamos muy alegres, a veces sufriendo pérdidas enormes, a veces teniendo enfermedades, a veces con muchas dificultades en la vida, pero con profunda alegría continuamos en la obra del Señor. La profunda alegría que decía Pablo, aún que pudiera morir por la obra y que la iglesia de Filipos sabía que iba a morir este gran apóstol, decía, nos gozamos en que la obra del Señor se va a seguir haciendo. Entonces, el nivel de ministerio es tan elevado que tenemos que continuar gozándonos. Gracias a Dios que tenemos el gozo de la salvación. No estamos ni amargados, ni estamos reprimidos, somos gente con una gran alegría, una gran bendición, y eso hay que enseñar a la siguiente generación, que sean una gente feliz, que las cosas de fe no sean así como de que sufrimos o de que no estamos contentos o que en todo ponemos algo de pero. Necesitamos siempre tener esa profunda alegría. Estoy alegre por la obra del Señor. Me siento muy contento al estar en la obra del Señor y me siento contento de ser parte de una iglesia donde hay quienes sirven, o me siento muy contento de ser de los que servimos en la iglesia. De hecho, cada creyente tiene que ser un servidor y una persona que está bajo el servicio de otros. Esta es el modelo de Cristo, ¿no? Y vemos estas dos cualidades, pues, aquí en Filipenses. Respecto a ser luminares, dice el apóstol Pablo, para que ustedes iluminen en el mundo, tienen que tener al menos dos compromisos. Tienen que mostrar un carácter de amor y estar cimentados en la palabra de Dios. El carácter de amor se nota. La persona que tiene un ágape en su relación con los demás, que ama, que entrega, que tiene esa disposición, esa calidad en la relación, es una persona que está creciendo espiritualmente, pero también cimentados en la palabra. Siguen comprometidos, siguen interesados en estudiar, siguen interesados en prepararse, siguen interesados en crecer espiritualmente con la palabra, entonces pueden crecer. Si no hay amor y no hay una cimentación en la palabra, el creyente puede venir abajo. Podemos perder todo el ministerio. Necesitamos continuar. Esas dos cualidades en los creyentes son constancia y humildad. Recordamos la constancia, permanecer. A pesar de circunstancias difíciles, a pesar de veras dolores muy agudos en ocasiones, tenemos que ser constantes. Pero también con mucha humildad. Que nadie sienta así una soberbia o una superioridad. Dice ahí, ustedes sean muy humildes. Y realmente la humildad se nota. Lo triste es que también la soberbia se llega a notar. Qué bueno que nosotros seamos totalmente humildes. Adoptemos entonces estos dos compromisos. La salvación es un don de Dios para que sirvamos, para que estemos creciendo, que no murmuremos. La murmuración jamás va a ser un medio usado por Dios, y que podamos iluminar al mundo siendo ejemplo de servicio y de gozo en la obra del Señor.
Vamos a orar, hermanos, por esta palabra de consuelo para todos nosotros y esperamos que haya bendición en medio de toda esta necesidad que nos rodea. Padre Celestial, te damos gracias por Filipenses 2, de los al 18, donde encontramos esta bendición tan especial, esta gracia que tú concediste a Pablo de edificar una iglesia amorosa, la iglesia de los filipenses, Señor, que fue ejemplo de amor, fue ejemplo de interés, fue ejemplo de reciprocidad con este apóstol tan especial. Gracias, Señor, porque realmente el Espíritu Santo trabajó en ellos, pero nos dejaste un ejemplo. Esta carta que Pablo escribió desde la cárcel, que Pablo escribió en un momento de gran crisis personal, no la llenó de amargura, no la llenó de resentimiento, no la llenó de antivalores, la llenó con tu gracia, Señor. Nosotros también queremos crecer en gracia y en oración, queremos crecer en tu palabra, Señor, estar asidos a esa palabra para poder crecer espiritualmente. Queremos ser constantes también, Señor. Sabemos que si no somos constantes, nos detenemos. No nada más tenemos la libertad de no ser constantes y no pasa nada. El no ser constantes nos detiene y detiene la obra de Dios. Entonces necesitamos seguir siendo constantes, aún con esas variantes ahora de estilo de servicio, de realidad que estamos viviendo tan difícil, pero queremos ser constantes, Señor, y humildes, que realmente tengamos siempre la calidad de personas sencillas, que no demos lugar a la soberbia, que no creamos que somos algo muy especial, que no nos sintamos como superiores a nadie. Por tu misericordia, Señor, la ocasión en que Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces es tan importante la humildad que Jesús mismo dijo, aprendan. En otras ocasiones las grandes enseñanzas de Jesús no dijo, aprendan de mí. Pero en esta ocasión nosotros queremos ser mansos y humildes de corazón. Que nuestro carácter nos lleve a ser luminares en el mundo. En el mundo tenemos tanta necesidad, Señor, de llevar santidad, de llevar verdad, de llevar constancia, de llevar amor, de llevar la palabra de vida. Nosotros te pedimos que tú nos glorificado en esto para que tu iglesia siga sirviendo, aún en los medios que estamos hoy, pero que por tu gracia podamos darte en todo la gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su atención.